Un hombre tiene libre elección en la medida que es racional. Santo Tomás de Aquino. Yo soy Benja Abogado y el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer definiciones y en el camino a entender lo que es el derecho penal. Una definición tiene que ser general. Lo que muchos autores intentan es querer englobar todo en una sola definición. Solo hay que resaltar las características esenciales, pero al mismo tiempo lograr ser lo suficientemente precisa para poder diferenciarse de otros conceptos. Es por eso que acudiremos al método de conceptualización aristotélico-tomista. El método se divide en dos: género próximo y diferencia específica. El género próximo le otorga una categoría, mientras que la diferencia específica le otorga la o las diferencias. Por ejemplo, vamos a definir al ser humano. Género próximo, animal. Diferencia específica, racional. Cuando le damos el género próximo de animal, estamos agregando al ser humano una categoría, pero cuando agregamos la diferencia específica de racional, ya nos estamos diferenciando de cualquier otro animal. En este caso bastó con una sola diferencia específica. Otro ejemplo, el coche. Género próximo, medio de transporte. Diferencia específica, motorizado, de 4 ruedas, etc. Muchos no entienden la importancia del género próximo, pero es bastante importante. Por ejemplo, cuando yo llevé economía, la maestra definía economía como aquello que se encarga de... Y no quedaba claro qué es. Se entendía que era la economía, pero ¿qué es? Faltaba el género próximo, porque el género próximo define el concepto de manera global. Tal vez le faltó agregar economía es la ciencia y ahora sí, que estudia tal. El no agregar el género próximo es un error que se comete bastante y hasta San Google lo comete. Tips adicionales que les doy es checar otras definiciones antes de hacer la suya y por supuesto entender el tema. Suena muy obvio, pero no lo es tanto. Y otro tip muy importante es que cada elemento y también cada palabra debe de tener un porqué. Rápidamente les comento que el método aristotélico-tomista divide a los términos en tres: términos unívocos, términos equívocos y términos análogos. Los unívocos son aquellos que tienen solo una acepción, por ejemplo silla. Todos entendemos por silla en aquel objeto en el que nos sentamos. Los términos equívocos son aquellos que tienen dos o más significados, pero van en sentidos completamente distintos. Por ejemplo, volante. Por volante podemos entender aquella rueda con la que maniobramos el automóvil o las impresiones que nos dan en forma de publicidad. Y los análogos son aquellos que tienen dos o más acepciones pero van en el mismo sentido. Por ejemplo, las ramas. Podemos entender ramas de un árbol o las ramas de la ciencia, pero, por ejemplo, las ramas de la ciencia son extensiones de la ciencia, entonces aluden a las ramas de los árboles, que igual son extensiones del árbol. Y yo agregaría otra categoría: los términos que no pueden ser definidos, como por ejemplo la justicia o la felicidad. Ahora vamos a ver un ejemplo mucho más complejo. Yo ya me encargué de definir el derecho penal y les voy a explicar los pasos que seguí y el porqué de cada elemento de mi definición. Primero, yo ya estudié el tema, yo ya sé qué es el derecho penal. Y ahora vamos a leer dos definiciones de autores importantes. El abogado Rafael Márquez Piñero define al derecho penal como conjunto de normas jurídicas que describen las conductas constitutivas de delitos, establecen las penas aplicables a la norma, indican las medidas de seguridad y señalan las formas de su aplicación. El abogado Celestino Porte Petit Candaudap define al derecho penal como conjunto de normas jurídicas que prohíben las conductas o hechos u ordenan ciertas acciones, bajo la amenaza de una sanción en caso de violación de las mismas normas. Y el abogado Benjamín Magaña, su servidor, define al derecho penal como rama del derecho público que estudia las acciones u omisiones que el Estado califica como delitos, basándose en una realidad histórica que se materializa en la ley, dotándola de un contenido axiológico para llegar a supuestos justos, teniendo como fin proteger los bienes jurídicos tutelados. El género próximo es rama del derecho público, o incluso lo podemos dejar en rama del derecho. Y la diferencia específica es todo lo demás de la definición. Evidentemente tuve que señalar muchas diferencias específicas para poder definir al derecho penal. No hubiera bastado con una. Por supuesto, el derecho penal es un término unívoco. Ahora vamos a pasar a desmenuzar cada elemento de mi definición y el entender por qué está ahí. La definición empieza con rama del derecho público. El derecho penal pertenece al derecho público porque uno de los sujetos es el Estado y el particular tiene una relación de subordinación con el Estado. La definición sigue con
que estudia las acciones u omisiones que el Estado califica como delitos. El derecho penal se encarga principalmente de estudiar los delitos. Estos pueden darse por acciones u omisiones y son calificados por el Estado, lo cual está perfectamente justificado. La definición continúa basándose en una realidad histórica que se materializa en la ley. La ley es la fuente del derecho penal más importante. Como bien dice el principio general del derecho, "Luna pena sine lege". Si no hay ley, no hay delito. Gran parte de la doctrina considera que la única fuente del derecho penal es la ley, que la jurisprudencia, por ejemplo, no es fuente porque solo da opiniones. Esto lo considero sumamente incorrecto, ya que si viene siendo cierto, la única fuente de carácter vinculativo, es decir, obligatoria en el derecho penal, es la ley, existen otro tipo de fuentes formales, materiales e históricas. Es un error pensar que las fuentes formales son forzosamente obligatorias. Las excepciones son la jurisprudencia en el derecho penal, por ejemplo, o la doctrina, la cual autores como el abogado Villoro Toranzo consideran fuente formal. Se llaman fuentes formales, no fuentes obligatorias. Por todo lo anterior, incluí en mi definición el elemento de la parte histórica, ya que es muy importante en todas las ramas del derecho. Qué fácil y aburrido sería el derecho penal si su única fuente fuera la ley. Mi definición continúa dotándola de un contenido axiológico para llegar a supuestos justos. El fin último del derecho es la justicia. Sin embargo, tiene en su naturaleza el ser un supuesto. Las leyes únicamente pretenden ser justas y los mecanismos de aplicación pretenden cumplir con la ley. Kelsen decía, si es A, debe ser B. No, si es A, es B, como sucede en las ciencias naturales. Y mi definición concluye teniendo como fin proteger los bienes jurídicos tutelados. El fin del derecho penal es proteger los bienes jurídicos tutelados. Algunos autores utilizan el término de orden público, el cual considero incorrecto por la siguiente razón. El orden público le puede corresponder a todas las ramas del derecho. Georges Ripert y Marcel Planiol lo explican en su Tratado Teórico Práctico del Derecho Civil, mientras que el término de bienes jurídicos tutelados va más enfocado al derecho penal, por lo general. Eso fue todo por este video. Por favor, dejen sus críticas abajo en los comentarios. Nunca se queden con lo que les den. Y recuerden que soy estudiante de Derecho, pero no se preocupen porque hago mi tarea.